Buenos días, tardes o noches, depende a qué hora nos esté viendo. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. No es lo que yo quiero enseñar de mí, sino lo que Dios quiere que aprendamos. Soy el pastor de la iglesia y mi deber, mi obligación, mi privilegio es compartir la palabra de Dios junto con la iglesia. Compartimos con usted, si usted gusta, si usted quiere escuchar, si usted quiere saber acerca de qué dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, 4, 7, la fe viene por el oír, 10, 17. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Pero es voluntario, gracias, mija. Es voluntario el querer oír atentamente, escuchar. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El conocer, que se requiere el conocimiento. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y la única manera de lograr su objetivo era su propio sacrificio. Él fue el cumplimiento del plan divino de redención que incluía a personas culpables o pecadoras, convirtiéndose en un sustituto perfecto, un sacrificio expiatorio. ¿Expiatorio de qué? De nuestros pecados. Es necesario que entendamos, en última instancia, el propósito de reconciliar al ser humano con Dios mismo. Pero, pues, repito, no es a fuerzas, es voluntario, no cuesta nada, no pedimos nada, inclusive, si usted quiere compartir con alguien más, lo puede compartir, no hay ningún problema. Pero no tiene que, si no lo desea. No quiere ver, no quiere oír, está en su pleno derecho. Respetamos cualquier otra creencia, cualquier otra religión, porque pues no se trata de religión, lo que hablamos se trata de la palabra de Dios, Biblia, lo espiritual. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué razonamiento me puede dejar? Esta mañana vamos a ver el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Pero el versículo del capítulo 5 de Mateo, el principal es el 17. Es donde se va a hacer un poco más de énfasis para poder aclarar varios puntos que es necesario que entendamos como personas, como seres humanos, que el Señor Jesucristo vino con un propósito a este mundo. No nació nada más porque quiso nacer, no subió a la cruz nada más porque quiso subir. Vino con un propósito. Y allí en Gálatas 4:4 nos dice que a su tiempo de Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Por qué bajo la ley? Era un requisito, era un plan de Dios para poder darle a toda la humanidad la gracia, la salvación, para todos. No, pero se requería un sacrificio. Por eso allá en Hebreos 10:5, ¿qué nos dice? Y todo esto es para introducir más bien el mensaje, ¿verdad? Que no es en sí el mensaje, pero sí es parte del mensaje. Aclarando puntos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Amén. La Biblia, gracias, la Biblia nos da el informe completo, más me apropiaste cuerpo, porque sacrificio y qué? Sacrificio y presente no quisiste. Sacrificio y ofrendas, donaciones, no quisiste, más me apropiaste un cuerpo, porque el ser humano, no había ningún ser humano con la capacidad de presentarse delante de Dios en sacrificio completamente para redimir al ser humano. Fue en Cristo Jesús que nació, según Gálatas 4:4, bajo la ley, con un propósito. Si nosotros leemos, si me lees por favor los versículos del 5, 17 al 20, especialmente ponemos énfasis en el 17, por favor. Mateo 5, 17 al 20 dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley,
hasta que todas las cosas sean hechas, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñaré a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Hasta ahí? Bien. Sí, ahora, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por esta mañana, Señor, y pues Padre, gracias por traernos con bien a tu recinto de adoración, Señor, gracias por el despertar y el descanso de la noche, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, venimos ante ti a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, tú sé el que usa y unge al que está predicando, Señor, prepáralo y úsalo, Señor, igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro, que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos protegiendo, síguelos guiando, Señor, y pues Padre, síguelos usando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por los oyentes, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, y pues Padre, ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, también te damos gracias, Señor, por otro año más de vida que le diste a mi hijo Chris, Señor. Síguelo protegiendo, Señor, y pues Padre, tú conoces los planes que tienes para él, Señor, y te lo ponemos todo en tus manos, Señor. Padre, síguelo, que siga teniendo una vida sana, Señor, y pues Padre, cuídalo, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, a pedirte por las peticiones de cada persona alrededor del mundo, Señor, por los anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, enfermedades, necesidades, pérdidas, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que suple, el que consuela, el que cura, Señor, y pues Padre, tú conoces la situación de cada persona alrededor de tu mano, alrededor del mundo, Señor, todos te los ponemos en tus manos, Señor, tú abres las puertas que tienen que ser abiertas, Señor, y pues Padre, sea las puertas que tienen que ser cerradas, cerradas, Señor. Todo está bajo tu control, Señor, y pues Padre, que sea hecha la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. También, Señor, te pedimos por cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor, y pues Padre, nada más te seguimos pidiendo por cada líder, tú síguelos usando, dales sabiduría y pues Padre, úsalos, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, todo eso te lo ponemos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, si me permiten, déjenme presentarle cómo nos lo da, o nos lo enseña, o nos lo presenta la Biblia de las Américas. Gracias. La Biblia de las Américas es una Biblia de estudio. Predicamos, usamos la Reina Valera versión antigua para la enseñanza, pero de estudio, de base o de refuerzo, usamos la Biblia de las Américas. Dice la Biblia de las Américas en capítulo 5 de Mateo, versículo 17, no penséis que he venido para abolir o abrogar o a cancelar o a quitar la ley, que es lo que quiere decir la palabra abolir o abrogar, la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. El 19. Cualquiera pues que anula una sola de estos mandamientos, aun los más pequeños, así los enseñe, a otros será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. 20. Sí dijimos al 20, ¿verdad? Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es una enseñanza muy grande, muy aceptable. Repito, cada quien puede creer lo que quiera. Hay muchas enseñanzas, hay muchos decires, hay muchas doctrinas. Dicen adoctrinar. Pues nosotros no adoctrinamos, enseñamos. Porque no se trata de obligar a nadie, de forzar a nadie a creer, sino de conocimiento, de entendimiento. Que bíblicamente, que es donde está fundamentada nuestra fe, es un solo Dios verdadero. Envió a su Hijo, hecho de mujer, y Gálatas 4:4, al tiempo de quién, al tiempo de Dios.
Los tiempos Dios los maneja según su plan, su voluntad. Entonces vemos también en Juan 3, 16 y 17 que dice, si me lo lees en la Biblia yo creo que estaría mejor, porque si me lo sé de memoria, pero mejor que sea de la Biblia. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén. Es un punto muy, gracias, mija, es un punto muy importante el Juan 3:16. Toda la Biblia es importante, todo lo que está escrito es importante, porque todo es divinamente inspirado según Timoteo 3:16. Toda escritura es divinamente inspirada, útil para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia. Para que el hombre, el varón de Dios sea perfecto en toda buena obra. Entonces ese ya es el 17, ¿verdad? Ese, si me lo lees mejor para no tener yo la duda de si lo dije bien o no. Según de Timoteo 3, 16 y 17 dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Dicho esto, gracias, volvemos un poco para atrás. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, ya lo dio, no es don de Dios, no es de nosotros, es regalo de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios? La gracia de Dios. El regalo de Dios, según Efesios 8 y 9, dice, no por obras, para que nadie se glorie, porque es don de Dios. Entonces, ¿pero qué nos dice? Volvamos a 3:16. Dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ciertamente, Dios ha hecho un plan muy grande, lleno de amor, de bondad, de amor, porque la Biblia nos enseña que Dios es amor. Primera Juan 4:8 dice que el que no ama, no es de referencia, no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Verdad? Si conocemos a Dios, tenemos ese amor, esa necesidad de conocer y compartir lo que Dios nos da. ¿A qué vino Cristo al mundo? Nada más porque quiso. No, hay un plan, es el amor de Dios encarnado en un ser humano para mostrarle al mundo ese gran amor de Dios y al mismo tiempo prestarle al hombre la salvación de su alma. No estamos hablando de cosas terrenales, que aunque tiene mucho que ver todo esto que vivimos en este mundo, porque es una prueba constante del ser humano, esta vida, para ver dónde está el corazón del ser humano realmente, si está en Dios o dónde está. Pero el punto es, Dios proveyó ya la redención de nuestros pecados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero es para todo aquel que en Él cree. Muchas veces, he oído gente que dice, es que los mandamientos están abolidos, la ley está abolida. No, la ley no está quitada. La ley está ahí, la ley está cumplida en Cristo Jesús. Pero ¿para quién está cumplida la ley? Para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Para todo aquel que dice yo acepto y realmente lo hace. Para todo aquel que ha habido un arrepentimiento genuino en su corazón. Un entendimiento, un conocimiento de que, oye, todo lo que pasa en este mundo es pasajero. Pero lo que es eterno, Dios te ha dado las armas necesarias y te ha preparado el camino correcto, perfecto, para que lo camines. Pero Dios no hizo robots, hizo seres humanos pensantes. Digan lo que digan, piensen lo que piensen, hagan lo que hagan. Dios es Dios y nadie lo va a cambiar. Está establecido que el ser humano viva, o el hombre viva, muera una sola vez y después al juicio. Podemos quejarnos, podemos decir, no me gusta lo que dice la Biblia, pero no por eso va a dejar de ser Biblia, no por eso va a dejar de ser Dios. Hay quienes han quitado mandamientos de la palabra de Dios y han escrito una Biblia a su modo. Y hay muchas razones, mucha gente que es que la Biblia, es que sí, pero no es la Biblia, es la gente, no es la palabra de Dios, es la gente. Aquellas personas, no digo que todas, porque pues hay excepciones, muy grandes, maravillosas. Hay malos, hay buenos, ciertamente, pero no todos somos malos, no todos somos buenos. Hay una variedad y en todos los
ámbitos, cristianos, industriales, comerciales, viviendo civilmente, ahí habemos de todo en este mundo. Pero la palabra de Dios está ahí para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mientras no tenemos a Cristo en nuestro corazón, aquel que vino y cumplió la ley, como dice el versículo, ¿qué fue? 17, si me lo lees por favor, de Mateo 5:17. Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Gracias, mira, no he venido a cancelar, no les he venido a quitar, no he venido a cumplir, pero para todo aquel que en él cree. La ley está sobre de aquellos que no han aceptado a Cristo como su único Salvador. ¿Cómo puede decir una persona que no es cristiana, que no tiene a Cristo en su corazón, es que yo no estoy bajo la ley? Usted y todo aquel que no ha creído, que tiene el espíritu de incredulidad, están porque gracias a Dios tuvo misericordia de mí y yo lo creo, que Cristo vino y pagó mis pecados en la cruz. Pero se requirió que yo entendiera, que comprendiera, que me dispusiera a entender que soy pecador, que nací bajo pecado, que fui hecho bajo pecado, que fui procreado bajo pecado. Cuando somos limpios de ese pecado, cuando reconocemos a Cristo como nuestro único Salvador, mis pecados pasados son borrados. Dice la palabra de Dios en 5:17 de Corintios, me parece. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Si lo puedes hallar, qué bueno. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué es necesario que entendamos que hay un alma dentro de nosotros, que es la que tiene eternidad, no el cuerpo humano? ¿Lo tienes? ¿Qué es? ¿Y qué dice? Según Corintios 5:17 dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí, gracias, mira, todas son hechas nuevas. ¿Pero qué se requiere? La disposición de cada persona, porque Dios no va a forzar a nadie a que acepte a su Hijo como único y vuestro Salvador. Dice allá en Hechos 4:12, porque no hay otro, de esa referencia, no hay otro nombre dado a los hombres o a los seres humanos debajo del cielo en que se pueden hallar salud o salvación más que en Cristo Jesús. Entonces, Dios ha preparado el camino tan perfectamente, lleno de amor y de bondad. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Ama a tu prójimo, pero primeramente ama a Dios, ámate tú mismo y ama a tu prójimo. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Es el primer gran mandamiento, no me acuerdo dónde está realmente, pero está en la Biblia, obviamente. Nos está diciendo, aprende a amar a Dios para que aprendas a amarte a ti mismo, para que puedas amar a los demás. De otra manera, si no amas a Dios, no te amas tú mismo. Si no te amas tú mismo, ¿cómo vas a amar a los demás? El amor de Dios está en cada persona que realmente ha entendido y ha tomado la decisión de aceptar a Cristo. Ha entendido que envió a su Hijo y no nomás cree en Dios, sino le cree a Dios. Le cree que envió a su Hijo y cree en el Hijo y le cree al Hijo. Porque dijo el Señor, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Dios nos da todo, no nos está pidiendo algo que no podamos hacer, nos ha dado todo para que podamos hacerlo, pero la disposición es personal, cada uno. Es que la Biblia, es que hay muchas Biblias, espérate, Cristo es uno y una cruz con un Cristo crucificado. Fue muerto en esa cruz, derramó toda su sangre, fue sepultado según la Escritura, pero resucitó al tercer día, venciendo a todo, dándonos todo en la mano. Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Lo quieres creer? ¿No lo quieres creer? ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Bueno, eso depende qué tanto es importante el alma tuya y la de tu familia. Porque el que aborrece a Dios, su familia paga las consecuencias hasta la segunda y tercera, cuarta generación, mientras no haya un arrepentimiento. Dios es muy claro en su palabra. Nos consideramos enemigos de Dios, no nomás nosotros, sino toda la descendencia, hasta la cuarta generación. Dios es injusto, Dios te está diciendo, yo te crié con un propósito divino, pero ¿qué estás haciendo tú? Mira, yo te ofrecí a mi hijo,
que ahí en Romanos 5:8, ¿qué nos dice? Es, estás entendiendo quién es, no cómo es Dios, porque no lo hemos visto, pero saber que existe es una realidad adelante. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si no a un pecador, gracias, amigo. El hecho de que somos cristianos no nos limita o nos, ¿cómo se dice? Nos quita de pecar. Estamos en este cuerpo que es carne y obviamente vamos a caer en pecado, en una o en otra. Ya no vivimos en pecado, pero fallamos. Pero sabemos que 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sino por todo el mundo. Si pecamos, abogado tenemos, pero ¿qué necesitamos? Reconocer como cristianos, hijos de Dios, que fallamos y pedir perdón al Señor y al Padre, a Dios mismo. ¿Quién es Cristo? Es Dios mismo. ¿Y qué se requiere? Pues que leíamos en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír. ¿La qué? La fe. Entonces vino la fe, la ley antiguamente, antes de que la cumpliera el Señor, para los creyentes, todo aquel que en él cree, era haz para que seas salvo. Y ahora es cree con fe y en Cristo Jesús y será. ¿Qué dice Romanos 10:10? Son cosas que tenemos que tener muy claras para que podamos entender por qué se predica la Biblia. ¿Por qué hay gente todavía predicando si no fuera cierto? ¿Por qué vamos a perder el tiempo? ¿Por qué no hacemos negocio que venga el dinero? ¿No? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Amén, para salvación. Con el corazón, el centro del ser humano es donde se llevan las luchas. Gracias, en el corazón, con el corazón se cree para qué, para salvación, pero con la boca confesamos y con nuestras acciones, con nuestros hechos, confirmamos. La palabra de Dios es muy amplia y nos da todo lo que queremos saber. Entonces, no es por obras, dice Efesios 2:8-9, pero Santiago dice, enséñame tus obras sin la fe y te voy a enseñar que tu fe es muerta. Pero esas obras que está hablando Santiago no son para salvación, son por la salvación, el fruto de la salvación. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo 28:18-20 me parece. Damos referencias porque se cheque, tiene su Biblia, revise, tiene su teléfono, vaya a Google, analice, todo está en la Biblia. ¿Que Cristo vendrá otra vez? Claro que va a venir otra vez. ¿Para qué? Para venir a reinar otra vez. Fíjese cómo Dios nos está dando todo. Esta vez vino, como dice Juan 3:17, no vino a juzgar al mundo, vino a que el mundo sea salvo por él. ¿Quién es el mundo? La gente, la tierra, los habitantes terrenales, los seres humanos, los que tenemos entendimiento. Por eso que se nos habla. Entonces, ¿qué podemos decir? Dice Romanos 3:31. Dice la palabra de Dios, luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera, antes establecemos la ley. Fíjese, de ninguna manera, no estamos quitando la ley, no se quita Gálatas 3:24. La ley sigue vigente y más para aquellas personas que no aceptan a Cristo, porque Cristo fue el que vino a cumplir, no a abolir, a cumplir la ley, para que todo el que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, de manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Amén. Para que fuésemos, gracias, justificados. La ley está, todavía está, en aquellos que hay incredulidad. Están bajo la ley, no bajo la gracia. El camino a la gracia es Cristo. Cristo es la gracia. Cristo es la salvación. Cristo es el camino. Cristo lo es todo. Pero, ¿lo crees? Pues bueno, eso depende de cada quien. No tienes que creer. Pues deberías, porque se trata de tu alma, la de tus hijos, la de tus nietos, la de tu familia, tu descendencia, de todo ser humano.
pero lo quieren. La humanidad le encanta la mentira. Vemos, oímos y, ay, sí, no, ay, los hombres, ay, ay. ¿Y Cristo? Que vino y dejó legado, porque hasta en la historia secular universal existe el nombre de Jesús. ¿No lo quiere? Eso de cada quien, no es a fuerzas. Por eso, ¿qué vino a hacer la ley? Nuestro maestro, nuestro enseñador, para llevarnos a quién? A Jesucristo. ¿Para qué? Para que fuésemos ¿qué? Justificados por la fe. ¿La fe en qué? En Cristo Jesús. Es necesario que entendamos que la Biblia nos habla que sí, la ley, los mandamientos, todo aquello que involucra la ley del Antiguo Testamento está cumplida en Cristo Jesús. Pero si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, no lo has aceptado en tu entendimiento, en tu corazón, no ha habido un arrepentimiento genuino, piénsala dónde estás. Por eso la Biblia nos dice ahí que es examinaos a vosotros mismos. Segunda de Corintios 13:5. Dios no tienes que, no. ¿Sabes qué? Tienes suficiente cerebro, ya estás grandecito, ya sabes lo que haces. Mira, te toca buscar, analizar. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no sois reprobados, es tanto creyente como no creyente y que esté escuchando, escuche, analice. Si te dije gracias, no te digas. Tenemos que entender que Dios nos habla, no nos exige más de lo que nos da. Para que podamos tener esa seguridad de que vamos al reino celestial, tenemos que entender que el que vino a morir en la cruz voluntariamente, porque nadie lo llevó, él subió allí por amor, porque era el amor encarnado de Dios, quien Jesucristo nuestro Señor y Salvador, le dio un cuerpo. ¿Y qué dice Romanos 5:1? Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La paz de qué, gracias. La paz de qué. Aquel pecado que nos separaba de Dios, aquel pecado que nos mantenía muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjese bien lo que dije, muertos en nuestros delitos y pecados. Físicamente no, pero espiritualmente no, que es a lo que se refiere la Biblia. Hay muchas enseñanzas en la palabra de Dios. Acerca de esto hay mucho que decir y hay mucho que aprender. Porque los muertos son aquellos que están alejados de Dios, separados de Dios. Aunque estés vivo físicamente, espiritualmente, estás muerto. Por eso dice en Isaías, consultarán a los muertos por los vivos. Pues no se está refiriendo a los muertos humanos, sino a los que están alejados de Dios. ¿Quiénes son los que están alejados de Dios? Separados de Dios, pero están activos. Es que no hay mucha enseñanza, pero depende de cada quien, ¿verdad? Entonces somos justificados por la fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. No hay otra manera, le podemos buscar por donde querramos, pero nada más vamos a encontrar que hay un solo camino. Hay una sola verdad absoluta, aunque no les guste a muchos. Absoluta, bíblicamente hablando, divinamente dicho, nada más hay un camino, nada más hay una verdad, Cristo Jesús. Les guste o no les guste, es lo que la palabra de Dios dice. Es para todos, pero no es en todos. Romanos 4:20 al 22. Dice la palabra de Dios, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes que forzando en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue atribuido a justicia. ¿4:20? Uh-huh. Dice, ¿por qué tengo yo otra cosa aquí? A ver. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús.
por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, algo así, porque no hay diferencia. ¿No dice eso? Es Romanos 3. Me equivoqué por un capítulo nomás. Si me lo lees, por favor. Romanos 3, 21 y 22 dice la palabra de Dios, mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos, gracias. Ahí era el punto. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es para todos. Pero eso es ya el entender que Dios ha mostrado su amor y que nos ha dado al creyente la bendición de poder entender las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios, si sabes dónde está el versículo 2.14, se entienden espiritualmente. Mientras no dispongamos que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros, no hay ese entendimiento. ¿Lo tienes? En la 1 Corintios 2.14. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Amén. Y no las puede entender aquellas personas que no se disponen a que el Espíritu Santo de Dios obre en sus vidas. Aquellas personas que no quieren poner la atención en Cristo Jesús, sin darse cuenta que el que vino a cumplir la ley para salvación de nuestras almas, dándonos la gracia de Dios, es Cristo Jesús. De otra manera, no hay otra manera, no hay otro camino. Usted puede creer lo que quiera, usted puede pensar lo que quiera, pero ¿qué dice la Biblia? ¿O queremos cambiar la Biblia a modo de nosotros? Pues que es difícil, eso depende de cada quien. Eso no es posible querer obligar a Dios que nos obedezca Él a nosotros, cuando nosotros somos su creación y nos ha mostrado su amor. Cada mañana, cada día, cada instante, Dios está presente. Existe la gracia común, que el sol sale para todos, para buenos y malos. El aire corre para todos, buenos y malos, incluyendo los animalitos, que respiran también, que viven también. Pero la salvación y el camino de redención es únicamente para el ser humano, para la creación de Dios, para la corona de su creación, el hombre, el ser humano. Pero eso depende de cada quien. ¿Tú lo crees? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Tú le crees a Dios? Yo sí, pero cada quien. Bien, eso depende de cada quien. Recordemos nada más que la ley está cumplida, sí, para todo aquel que en él cree. Pero si no crees, pues ¿cómo? ¿Cómo es posible que pueda aplicársele la gracia de Dios si no ha hecho esa afirmación con su boca y lo ha creído en su corazón? O sea, lo ha entendido, lo conoce, lo amplió, lo investigó. Entonces, para que no haya eso de que nos manipulan, nos adoctrinan, es lo que nos enseñaron, es que nos quieren adoctrinar, es que quita la Biblia quita esto, quita lo otro. ¿Quién es el que está orando ahí? Aquellos que están bajo la ley todavía, aquellos que quieren quitar a Dios y ser ellos en lugar de Dios. Dios es verdadero, Dios habla hoy y ha hablado siempre y seguirá hablando. Dios te ama y ama a toda la humanidad. Pero la humanidad lo ama a Él, eso depende de cada quien. Bien, ¿qué dice el versículo 18 de Mateo 5, 18? Dice la palabra de Dios, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Amén. La ley, gracias a Dios, la ley está vigente, sigue vigente, más para aquellos que no tienen la gracia de Dios entendida, más para aquellos que dicen, ¿qué importa? Oh, sí, esto es pasajero, aquí es pasajero, aquí pasamos y nos vamos, volamos, estamos de pasada, pero nos enamoramos de aquello cuando la palabra de Dios nos enamoramos de lo terrenal, de las riquezas. Dice Santiago, ¿por qué son las guerras? ¿Por qué son los pleitos? Por envidias. Todo eso, ¿por qué? Porque no hay esa luz que alumbre
completamente a los que no se dispongan. Porque a fuerzas, nada. ¿Qué dice Lucas 16:17? Dice la palabra de Dios, empero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que frustrarse un tilde de la ley. Gracias, mira. Es más fácil que pase el cielo y la tierra. Sabemos que está escrito que el cielo y la tierra pasará, ¿verdad? Que se frustre o que se quite o que se anule cualquier letra de la ley está vigente. ¿Quién la cumplió? Cristo. He ahí la salvación de tu alma en Cristo Jesús. No te va a dar las riquezas que tú quieres en este mundo. No te va a quitar de enfermedades porque está dispuesto que el hombre tenga tribulaciones en esta vida, el ser humano. Pero todo eso va a pasar. ¿Por qué Dios lo permite? Si Dios sabe. Dios es amor, sí, pero está probando tu corazón y mi corazón, mi sentir por Él, mi verdad por Él y la tuya. Dios prueba al ser humano en muchas maneras, por tribulaciones, enfermedades, necesidades, pérdidas, pero también con riquezas excesivamente, para ver si es cierto. Pero cuando para las riquezas nos acomodamos rápido, pero para las pruebas de tribulación y necesidad, cómo batallamos. Se nos olvida que existe Dios. Es por eso que debemos tener en cuenta que Dios está siempre en control de todo. Y que si estamos aquí, estamos de pasada. ¿Qué dice Isaías 48? Capítulo 40, versículo 8. Dice la palabra de Dios, secase la hierba, caese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios nuestro, gracias. Sé que se la hierba, ¿a qué nos compara? Nosotros somos como la hierba, dice el Salmo 90. En la mañana florecemos. Si lo tienes, el versículo, no me recuerdo qué versículo es, pero está en el Salmo 90. Salmos 90, 5 y 6 dice la palabra de Dios, hacedlos pasar como avenida de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. ¿Quién? El ser humano. Nos compara eso, nos informa eso. No es que ustedes van a durar más que el tiempo que Dios permite que vivamos en este mundo, con un solo propósito. Por eso si la tierra pasará, ¿qué dice 1 de Pedro 1, 24, 25? Dice la palabra de Dios, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secase la hierba y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios nos informa qué tanto tiempo podemos estar nosotros en esa tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que los estatutos y mandamientos, ya entramos ahí en problemas, porque es lo que no nos gusta. Mandamientos, estatutos, no. Pero queremos un Dios bueno, amoroso, piadoso, misericordioso, pero también es justo. Cuando no hacemos su voluntad, obviamente que va a haber problemas, ¿verdad? Obviamente que, pues, ¿qué pasó? Por eso dice Gálatas 3:10. Ustedes que entender que la ley tiene su propósito divino, pero no que Dios la haya quitado. No va a quitarlo, ni lo cumplió para el creyente. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gracias. Fíjense bien cómo Dios en su misericordia sabía que ningún ser humano tenía la capacidad de cumplir la ley. Por eso, ¿a quién envió a cumplir la ley? A nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo, a nuestro Salvador. ¿Lo quieres? Pues repito, ya parezco disco rayado, pero es una realidad. Depende de cada quien. ¿Qué dice Deuteronomio 27, 26? Hablando de la ley. Dice la palabra de Dios,
Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Dios les enseñaba, gracias, le enseñaba al pueblo de Israel, y está escrito la palabra de Dios para todos. ¿Por qué? Porque estamos incluidos. Ahí en Juan 17:20, ¿qué dice? Orando la oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Ya vimos en 2 de Timoteo 3:16 y 17, acerca de la escritura, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Por la palabra de ellos, gracias. Por los que han de creer, por la iglesia futura, por los que están conmigo ahorita, los apóstoles, y por aquellos que han de creer en mí, por el testimonio de cada uno de ellos. ¿Le dije gracias, mija? Sí, ok. Cada cosa Dios ha tenido el cuidado, la precaución de dejarnos bien entendido que ha mostrado su amor para con nosotros y que, como dice Romanos 1:5, muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, su Hijo murió por nosotros, Cristo murió por nosotros, pero no quedó muerto, resucitó al tercer día y va a venir nuevamente algún día. La cosa es, ¿lo crees tú o estás dentro de aquellos que dice Gálatas 4:4? Que no recuerdo cómo dice, pero el Dios de este siglo no les ha dejado que entiendan bien. ¿Quién es el Dios de este siglo? Aquel que tiene ejércitos trabajando. Adelante. Según de Corintios 4:4, dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Gracias, Miguel. Dije Gálatas, ¿verdad? Ok, Efesios 1:9 y 10. Efesios 1:9 y 10. Dice la palabra de Dios, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Gracias. Entonces entendemos por qué el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, vino a este mundo a cumplir lo que no podíamos nosotros. Dice el versículo 20 de 5:20. Mateo 5:20 dice la palabra de Dios, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Permíteme, se me voló el papelito. Dijimos 5:20, ¿verdad? Porque os digo que si vuestra justicia, ¿por qué dice vuestra justicia? Hay un versículo en la Biblia que dice que es Mateo 23, no recuerdo el versículo, hagan como ellos dicen que hagas, porque es, ¿a quién se refiere? A los fariseos y a los escribas. ¿A dónde voy con esto? Bueno, vamos a que nos muestre el versículo bíblicamente y luego pasamos a lo demás. Mateo 23 del 1 al 5 dice la palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Vemos entonces que dice, hagan como ellos, ¿cuál es el versículo? Hagan como ellos dicen. El 3. Repíteme, ¿es el 3? Dice la palabra de Dios, así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque dicen y no hacen. Hay mucho que entender de que Dios nos deja bien claro. Habrá falsas enseñanzas, habrá falsos profetas, habrá quienes vengan y traten de negociar con la palabra de Dios. Por eso dice,
ponte atento. ¿Por qué? Porque hay muchos que enseñan otras cosas, pero te ponen mandamientos que no son bíblicos y te quieren poner cosas que no son. Pon atención porque te están enseñando la Biblia, pero su actuar no es de acuerdo a lo que ellos están predicando. ¿Qué dice Lucas 18:9? Dice la palabra de Dios. Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Le enseñaban esta parábola. ¿Qué parábola es? No, nomás dime qué parábola. ¿De qué se El fariseo y el publicano. El fariseo, yo soy más justo que él. Yo soy el pastor. Yo soy el maestro y a mí nadie me contradice. El pastor y el maestro y cualquier que esté enseñando en la ministerio del Señor tiene que enseñar a los demás. No es de que yo, porque yo soy el mejor. Y eso es para que se entienda que la Biblia nos habla para los dos lados, ¿verdad? De que no nada más está de este lado, sino también del otro lado. La palabra de Dios corta derecho, para un lado y para otro. No es chueca. O sea, habrá muchos que te quieran enseñar lo que no es, pero ¿qué te dice la Biblia? ¿Qué te dice la palabra de Dios? No juzgues según tu criterio. Examina. Mira. ¿Qué es lo que te dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Lucas 16:15? Dice la palabra de Dios y díjoles, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Gracias, mija. La enseñanza es muy amplia y muy certera y clara. Hay un versículo que dice, no pongas la vista en el hombre. ¿Por qué? Pon la vista en Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre falla, el ser humano falla, sea quien sea, va a fallar. Para unos es bueno, para otros es malo. Hace cosas buenas, hace cosas malas, con unos y con otros. ¿De qué depende? De ti que examinas. Aquel que está diciendo yo te enseño la palabra de Dios, pero tienes que vender tu casa y traerme el dinero a mí, porque si no, no eres cristiano. ¿Será eso? No, no es eso. Examinemos, veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Aquello que el ser humano ve, pues fíjate que es abominación en contra de Dios, porque ¿qué vamos a poner en lugar de Dios? El hombre mismo se hace abominación a Dios o el ser humano cuando se pone en lugar de Dios. Creo que debemos tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene muchas tendencias que no son muy buenas. Proverbios 21:2. Dice la palabra de Dios, todo camino del hombre es recto en su opinión, mas Jehová pesa los corazones. Amén, gracias, Señor. Dios conoce el corazón de todo ser humano. Proverbios 16:2. Dice la palabra de Dios, todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, mas Jehová pesa los espíritus. Gracias, Señor. Y vemos y entendemos y repetimos que Dios conoce hasta el último pensamiento del ser humano. ¿Cómo lo hace? Dios es todopoderoso. Oigo muchas veces que el destino, el futuro, pero no quieren decir Dios. Pues no digan Dios, en el todopoderoso. Es el que conoce todo. Porque ¿qué dice Gálatas 6:7? Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Dios, gracias a Dios, Dios no manipula a nadie. Dios nos da libre albedrío, libre decisión. Siempre lo digo de una manera que para mí es así. Democracia divina. Tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a preguntar, pero también tenemos el deber de investigar. No es porque alguien dijo, porque alguien habla, porque hizo milagros. Mire, el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, también hace milagros. Los demonios también hacen milagros. Los principados, potestades espirituales también hacen milagros, porque tienen esa capacidad. ¿Lo quiere usted creer? ¿No lo quiere creer? Es asunto suyo. ¿Qué aprovecha el enemigo para engañar? Señales en los cielos, muñecos que se mueven,
oyendo voces, mirando a seres queridos que ya murieron, engañando al ser humano. Pero, ¿por qué? Por decir, no os engañéis. Dios no puede ser burlado ni por el ser humano ni por ellos, porque el Señor los reprende, ¿verdad? Por eso que dice 1 Corintios 6:9, con ese conocimiento del ser humano, entendiendo y conociendo. ¿Qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Job 13:9 nos da una lista tremenda de qué no debemos hacer, no porque no podamos hacerlo, sino que no debemos, nos hace daño, nos perjudica espiritualmente y físicamente. Adelante. Dice la palabra de Dios, sería bueno que él os escudriñase, os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre. ¿Nos burlaremos de Dios como quien se burla de un hombre? Claro que no. Números 23:19. Dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Hasta ahí. Bien, entendemos entonces que Dios nos habla y nos dice, ¿sabes qué? La salvación está ahí para el alma de todos. Todas estas cosas que leímos son adheridas para que se entienda que el hombre por las obras o el ser humano por sus obras no se puede salvar. No porque haga obras buenas, es parte, ciertamente que sí. Pero ¿qué es lo principal? Entender que aquel que vino a subir en la cruz vino a cumplir con un mandamiento que le dio su Padre. El cumplir la ley, no borrar la ley. Aunque el hombre piense que el hombre puede hacer todo, aunque el ser humano piense que él es absoluto, hay una sola verdad absoluta. Cristo Jesús es el camino. En Cristo Jesús está todo. Pero eso depende de cada quien. No tienes que si no quieres. Es voluntario. Analiza, busca si te interesa. Si sabes que tienes un alma que es la que está en peligro de pasar al tormento eterno. Porque el tormento es verdadero. Ciertamente el castigo aquí o la reprenda de Dios es momentánea, es pasajera. Y dice la palabra de Dios que no es nada comparado con el gran peso de gloria que vamos a recibir aquellos que nos sometemos a Dios. Pero eso es para todos, pero no todos lo quieren. ¿Tú lo quieres? Pues depende de ti. Oremos y nos despedimos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu bondad y tu misericordia. Bendice a aquellos que con gusto oyen. Prospera tu palabra. Bendícelos. Sé con nuestros hermanos, con tus siervos que están en servicio este domingo, Señor. Sé con ellos. Prospéralos. Dales victoria, al igual que a cada creyente, Señor, a cada hermano alrededor del mundo. A tus misioneros, a tus evangelistas, a todo aquel que esté involucrado, Señor, en tu ministerio de buenas nuevas. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas, dándote gracias en todo y por todo en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.